En este tutorial veremos qué es un procesador, BIOS y RAM. Empezamos con qué es un procesador. CPU es la abreviación de Unidad Central de Procesamiento, un componente básico de todo dispositivo que procesa datos y realiza cálculos matemáticos informáticos. El procesador es la pieza fundamental de todo dispositivo, es considerado el cerebro de un sistema. Los modelos de procesador para una computadora son Intel y AMD. Ahora veremos varios procesadores. A la izquierda están los procesadores de portátiles y a la derecha, ordenadores de sobremesa. Este es un procesador Athlon muy antiguo. Con zócalo 462, la frecuencia es de 2 GHz y el año de fabricación es 2002. El próximo procesador es un Intel Pentium 4 con una frecuencia de 2.8 GHz con un socket 423. Este es un procesador Intel Pentium D945, con una frecuencia de 3.4 GHz y zócalo LGA 775. Este procesador es un Intel i5 2300 con una frecuencia de 3.1 GHz y un socket LGA 1155. La refrigeración por aire es un método para disipar el calor generado por CPU. Por lo general, el aire caliente es sacado desde el interior del dispositivo con los ventiladores. Utiliza un buen disipador de calor. El disipador de calor es como un ventilador que ayuda a enfriar el procesador. Aplica pasta térmica. Ayuda a conducir el calor de manera eficiente. Mantén tu espacio limpio. Asegúrate de que no haya polvo acumulado. El polvo atrapa el calor y puede hacer que el procesador se caliente demasiado. Veamos algunos problemas, cuáles son las posibles causas y cómo solucionar el problema. La computadora no enciende. Una posible razón. Cable de alimentación roto. Reemplace el cable por uno nuevo. Fuente de alimentación defectuosa. Reparar la fuente de alimentación o poner una nueva. Placa base dañada. Reparar la placa base o reemplazarla por una nueva. La computadora enciende, pero no hay imagen. Tarjeta gráfica dañada. Limpia los contactos de la tarjeta gráfica con una goma de borrar. Reparación más compleja, soldando el chip gráfico.
Reemplace la tarjeta gráfica por una nueva. Memoria RAM dañada. Retira la memoria RAM, limpia los contactos y colócala en otro socket. Reemplace la RAM por una nueva. Problema con la fuente de alimentación. Abra la fuente de alimentación y vea si los condensadores del filtro están dañados. Reemplace la fuente de alimentación por una nueva. Ahora veremos qué es BIOS. La BIOS es una secuencia de códigos de ejecución almacenada en un chip de la placa base que permite a misma reconocer qué está conectado a ella: procesador, tarjeta gráfica, memoria RAM. Cada vez que enciendes tu ordenador, el BIOS ejecuta un proceso llamado autocomprobación de encendido, que determina si tus dispositivos conectados están en su lugar y funcionando correctamente. Una vez que todos los dispositivos conectados son asignados, el inicio de tu ordenador continúa como de costumbre, llevándote a la pantalla de carga de sistema operativo. Veamos los tipos de memoria. Estos son ROM, PROM, EPROM, EEPROM. La memoria ROM es memoria no volátil. Es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores que permite solo la lectura de la información y no su borrado. PROM es una memoria digital. La memoria puede ser programada una sola vez a través de un dispositivo especial, un programador PROM. EEPROM es un tipo de memoria ROM que puede ser programado, borrado y reprogramado eléctricamente, a diferencia de la EEPROM que ha de borrarse mediante un aparato que emite rayos ultravioletas. Son memorias no volátiles. ¿Cómo entrar en la BIOS? Usaremos esta computadora portátil. Es diferente para cada computadora. En algunas presionas la tecla F2, en otras la tecla Delete. Encendemos el ordenador y pulsamos la tecla F2. Este es el menú principal. Aquí podemos configurar la hora y la fecha. Easy Flash. Desde aquí podemos actualizar la BIOS. Asus Fancy Start. Es una utilidad incluida con algunas computadoras Asus. Puedes utilizar Asus Fancy Start para modificar la pantalla de inicio que aparece al encender la computadora. Internal Pointing Device. Se traduce del inglés como dispositivo señalador interno y esencialmente sustituye a un ratón para un ordenador. Nos referimos al touchpad incorporado en todos los portátiles. Puedes activarlo o desactivarlo. Las opciones restantes son para el logo y el sonido de inicio de la computadora. Security. Establece contraseñas y opciones de seguridad. Boot. Aquí podemos cambiar el orden de arranque. Exit. El menú Exit es para salir de la BIOS. ¿Cómo actualizar BIOS? Hay dos métodos. Primero debemos quitar el chip del zócalo. Usaremos un dispositivo de grabación. Descargamos el archivo desde la página oficial del fabricante. Abrimos el archivo.
Ponemos el chip en el dispositivo. Luego conectamos el dispositivo a la computadora. Pulsamos el botón Detectar. Ahora pulsamos el botón Leer para ver la grabación de la BIOS antigua. Guardamos la BIOS antigua. Ahora seleccionamos la nueva BIOS que hemos descargado y pulsamos el botón Auto. Colocamos el chip en el zócalo. Ahora tenemos una BIOS actualizada. Esta es la segunda forma: guarda el archivo en una memoria USB. Entramos en la BIOS y seleccionamos EZ Flash 2. Seleccionamos el archivo de la memoria USB y pulsamos el botón Enter. Estamos esperando que finalice el proceso.
Ahora tenemos una BIOS actualizada. ¿Qué es la memoria RAM? La memoria RAM es la memoria principal de un ordenador, es a donde se almacenan de forma temporal los datos de los programas que estás utilizando en este momento. Una vez que el ordenador se apaga, esta memoria se borra, a diferencia del almacenamiento permanente como los discos duros. Las siglas DDR significan doble velocidad de datos. Esta tecnología permite que la memoria RAM realice dos transferencias de datos por ciclo de reloj, dos de escritura y dos de lectura. Hay distintas generaciones de memoria DDR, siendo la más actual la memoria RAM DDR5. La memoria no es compatible con todas las placas base. Por lo general, las placas base se desarrollan para admitir solo un tipo de memoria. Así que no es posible mezclar ni combinar memorias DDR, DDR2, DDR3, DDR4 o DDR5 en la misma placa base de ningún sistema, ya que no funcionarían. Es posible que ni siquiera quepan en los mismos receptáculos. Echemos un vistazo a estos tres tipos de RAM. Esta es una DDR de 1 GB. El segundo es DDR2 con 1 GB de memoria. Y la tercera RAM es DDR3 con 4 GB de memoria. Vemos la diferencia entre las tres memorias RAM. No es posible poner DDR2 en una placa base que tiene una ranura para memoria DDR3. ¿Cómo probar si la RAM está defectuosa? Usaremos Irenswood CD y elegimos el programa Memtest 86.